En una oportunidad me decía cierta persona, hacía esta pregunta y me decía, si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué los niños, los bebés que no han pecado mueren? Ciertamente fue razón de pensamiento para mí y vamos a responder esa pregunta muy importante hoy. Leemos en Génesis capítulo 3. Como primer verso, discúlpeme, pero le voy a pedir que se ponga de pie para leer nada más. Los siguientes los leeremos, pero vamos a hacer reverencia en este primer verso que voy a leer en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer solo 3 versículos y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de nuestro Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Resalte aquí estas palabras, que dijo Dios. Cuando el hombre dice algo es importante, pero cuando lo dice Dios es muy importante. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En otra traducción dice, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Ciertamente, esta historia del Génesis es un poco conocida, pero traigo a colación esta palabra porque ciertamente hay un inicio de todo, un inicio del hombre. Usted y yo hemos nacido y tuvimos un inicio. Aunque nuestro inicio espiritual se remonta al principio de la fundación del mundo, porque en ese momento Dios nos vio, nos seleccionó, nos llamó y nos conoció. Nosotros tenemos un inicio como hombres, un inicio carnal. En el inicio de la creación había una condición sobre la cual vivían Adán y Eva en estos textos que estamos leyendo, y era la inocencia. Por si usted no ha leído el verso de la historia, porque no lo vamos a leer, pero lo menciono rápido. Ellos estaban en el huerto y estaban un poco dados a disfrutar de lo que es el huerto. Estaban desnudos, estaban sin ningún tipo de otra compañía que no fuera el uno del otro, y estaban en una total inocencia, como dos niños, como dos bebés, ¿entienden? Y esa es la condición primaria que quiero resaltar del hombre, que es la condición de ser inocente. Existía también en el huerto un árbol que era el árbol de la vida. Y dijo Dios, y más adelante también recuerda lo mismo que dijo Dios. Dios no les dijo, no coman del árbol de la vida. Dios les dio una sola orden, no coman del árbol que está en el medio. ¿Entiende? Quiere decir que el hombre tenía una capacidad de poder tomar del árbol de la vida. Pero ciertamente vino un acto de desobediencia, el cual, después de esto que acabo de leer, se ejecuta, y Dios dijo, de ese árbol no lo toquen, no lo miren, no lo vean, no lo coman. Y lo tocaron, lo vieron y lo comieron. Entonces, por esa parte hubo el primer acto de desobediencia, y allí fue donde se acabó la inocencia en el hombre. Llevado esto a nuestras vidas, entendemos que habiendo nacido nosotros y siendo niños pequeños, siendo bebés, nosotros estamos en una inocencia. Y yo quiero que usted tenga este concepto claro de que los niños, aunque se mueran y no hayan confesado a Cristo porque no saben ni hablar ni nada, ellos no se pierden, porque los niños son de Dios.
Y esa inocencia que habitaba en el ser humano en el principio también habita en los niños hoy en día. La diferencia, la única diferencia entre un bebé y Adán y Eva es que el bebé puede morir. ¿Y por qué puede morir si no ha pecado? Porque tiene en su simiente el pecado original de la desobediencia que descendió a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y los que hemos vivido en este mundo, por lo cual nos es necesario en algún punto determinado de nuestras vidas morir. Ese acto que aconteció en el Génesis de la desobediencia causó algo importante en el hombre. Recalco, cuando digo hombre me refiero también a mujer. Y entonces hubo una ruptura de la inocencia. En Génesis 17 y 19 leemos las consecuencias. En el capítulo 3, versos 17 y 19. 17, 18 y 19. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo. Y otra vez repite, mire, aquí, estas son palabras de Dios directamente. Y dice: no comerás de él. Dejando remarcado lo que fue el acto de desobediencia. Y maldijo entonces Dios la tierra en ese momento. Le dijo: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. En el verso siguiente sigue profiriendo las consecuencias de lo que el hombre había hecho. En el 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí es donde se da la sentencia de que el hombre vuelve al polvo. De manera inmediata podemos entender que el ser humano, que el hombre, sufre una ruptura en la inocencia, y eso, trasladándonos a nuestras vidas, es algo muy difícil de definir por completo. Pero en el momento que nosotros cometemos un acto de desobediencia, comienza a gestarse en nosotros la ruptura de la inocencia. Por supuesto, es ilógico pensar de edades, porque se puede romper la inocencia a los 7, 10 años, 15, 20 años, una persona que no tenga raciocinio, pero ciertamente hay niños muy pequeños que ya desde pequeños necesitan tener esa tendencia hacia el bien y ese mensaje de los padres y esa crianza hacia el bien, porque desde pequeños se rompe la inocencia y se comienza a formar en ellos una conciencia del bien y del mal. Usted y yo conocemos ese punto, no lo conocemos, porque cada uno de nosotros madura diferente y vive diferente, y usted no puede juzgar si su hijo es todavía es inocente o no. Usted no lo puede juzgar, usted solamente puede enseñarle para que él viva y se decante en todo tiempo por lo bueno. Esa es nuestra labor como padre. Entonces, al ocurrir esa ruptura, el hombre entra en una condición diferente y pasa de la inocencia a una condición carnal, a una condición de vivir por la carne. Y cuando digo carne en este aspecto no me refiero a pecado. Escuche bien. La carne es lo que usted es, donde usted habita, porque usted no es un cuerpo. Usted habita dentro de un cuerpo, que es ese cuerpo que usted trajo hoy. Usted no se puede separar de su cuerpo, ¿me entiende? Pero por el hecho de no separarse no significa que eso va a estar siempre ahí. En algún momento ocurrirá un revestimiento y seremos transformados. Amén. Pero entre tanto que no somos transformados, nosotros vivimos bajo esta carne, y entonces entramos en la condición del hombre de vivir en la carne y vivir por su carne. Esta carne tiene deseos y tiene cosas que la llevan a ejecutar cosas. A usted lo apuntan con un arma de repente, de improviso, y le dicen: dame todo lo que tiene, y usted se pone pálido y frío y suda. Y está haciendo frío, pero usted suda.
¿entiende? Son reacciones del cuerpo. El cuerpo tiene reacciones y tiene deseos intrínsecos dentro de él. Usted duerme porque el cuerpo le dice que tiene que dormir, y dormir no es pecado. Bueno, no mucho. Hay unos que pecan de más, pero sí me está entendiendo, ¿verdad? Lo que quiero explicar. El cuerpo pide comida, usted la alimenta. ¿Me entiende? El cuerpo tiene necesidades y cosas que debe ejecutar. Su cuerpo le dice que desea ir al baño, usted tiene que ir al baño. Y si no va, se puede morir de una broma que le da. Bueno, yo no soy médico, no voy a explicar nada de eso pero en sí, lo que estoy seguro es que usted habita en un cuerpo que tiene deseos y tiene cosas dentro de su propio cuerpo. ¿Entiende? Y esa es una realidad de la cual no escapamos ninguno. Pero cuando nosotros partimos de la inocencia y pasamos a la etapa de vivir en la carne, no es que los niños no vivan por la carne, ellos viven por su carne, pero tienen la inocencia. Pasan a la etapa de conocer el bien y el mal, y entonces es donde toman y empiezan a tomar esas decisiones de vivir o no vivir por los deseos que tienen en su propio ser. ¿Me entiende? O sea, no sé si me estoy explicando correctamente, porque usted está muy calladito y yo me asusto. Yo pienso que es que el micrófono no suena o... Bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos a leer brevemente por aquí en Romanos 7:14. Dice así este verso, qué importante, porque sabemos que la ley es espiritual, pero, de la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora aquí entra en juego lo que es el pecado, ¿me entiende? Porque usted, su carne, tiene deseos y tiene cosas, tiene formas de cómo manifestarse su propia carne a usted. Hay un dolor de barriga, una broma ahí, ¿me entiende? Su carne se le manifiesta en deseos y en cosas. Esos deseos no son pecados, pero pueden convertirse en pecado. ¿Y qué es lo que pasa con la condición del hombre cuando es inocente y pasa o se convierte en una persona que ya sabe el bien y el mal? Entonces comienza a vivir por lo que lo rodea y por él mismo, ¿me entiendes? Por los deseos que tiene la carne, que tiene el cuerpo, que algunos deseos son buenos, algunos deseos son malos porque están desordenados en el orden de Dios. Pero al mismo tiempo hay algo que lo rodea, que se llama mundo. Porque todos nosotros, aún siendo cristianos, no escapamos de esto, estamos en el mundo. Y no, Dios no pide que nos saquen del mundo, sino que nos guarde del mundo. ¿Pero por qué dicen nos guarde? Porque hay una influencia del mundo externa, de afuera, el colectivo de lo que nos rodea, que nos está dando influencias a nosotros, ¿entiendes? Porque si en algún momento yo quizás de la universidad salía con unos amigos y de repente venían y 3, 4 amigos que estaban alrededor sacaban una botella y servían unas copas y empezaban a repartir, cuando iba por aquí, por donde estaba yo, y a mí me daba ganas de hacerlo, ¿me entiendes? Y estoy poniendo un ejemplo. El ejemplo es que existes tú con tus deseos y existe un mundo que te rodea. Pero sepas algo, mi hermano. El mundo que nos rodea está bajo las potestades de Satanás. Y cuando digo mundo no me refiero a un pedazo de tierra. El mundo completo es una tierrita, es el territorio. No, el mundo es la gente que lo rodea. Y existe quizá una creencia errada de que la gente que son influenciadas por el diablo son nada más aquellos que asesinan, los que violan, y no es así. Todos aquellos, escuche bien, todos aquellos que no operan bajo la obediencia a Dios de alguna u otra manera son una pequeña herramienta de Satanás para influenciar a todas las personas a permanecer en el ciclo del mundo. Pero usted y yo, que estamos llamados a ser santos y a guardarnos del mundo, amén, dígame, gloria a Dios. Por lo menos ya sé más o menos ya que... Entonces todos los que son guardados de este ciclo de lo que es el mundo, ¿me entiende? Somos usted y yo que fuimos llamados a eso, a resistir en el mundo con la ayuda de Dios. Entonces, en esa condición de la cual tiene el hombre que pasa de inocencia a un estatus de vivir por la carne de lo que desea y de lo que tiene, a un estatus de vivir por lo que lo rodea,
ese estatus de vivir conforme a los deseos que tiene, a las cosas que siente su cuerpo, su corazón, lo que piensa y todo ese tipo de cosas, es la condición normal que tiene el hombre. Y lamentablemente, el que vive bajo esa condición, y estoy hablando de una condición humana netamente, esa condición nos lleva a nosotros a cometer pecados, a cometer alguna cantidad de cosas que bueno, usted solo las sabe, que yo solo las sé las mías y usted sabe las suyas, ¿me entiende? Y cada quien en su mundo sabe lo que ejecuta, lo que hace. Por lo tanto, viviendo bajo esa influencia del mundo, comenzamos a participar de ciertos hechos pecaminosos. Entonces, el mundo está en esa condición que nos rodea y el deseo de Satanás, que es el que capitanea el sistema del mundo, es mantener al mundo siendo mundo y que usted y yo vengamos y el mundo esté de espalda concentrado en trabajo, casa, familia, dinero, salida con los amigos, ir a jugar futbolito, salir a tomarse una cerveza, cualquier cosa, porque no todos hacen las mismas cosas, todos hacen cosas diferentes. Y entonces el mundo concentra a la gente en mantenerlos ocupados haciendo algo, estás ocupado, estás en la mañana, sales para el trabajo, llegas del trabajo, te vas para tu casa, ¿me entiendes? Y estás en un círculo vicioso donde no hay Dios. Y las cosas que estás haciendo en algún momento cesarán, se acabarán. Pero somos llamados a salir de ese círculo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer en Efesios 2:1. Al capítulo 2 de Efesios, voy a leer unos versos aquí rapidito. Dice Efesios 2. Dice, y Él os dio vida en vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, escuchen bien, en los hijos de desobediencia. Pero ¿cuál desobediencia? Usted no es desobediente, pero usted es hijo de desobediencia. Pregunto. Porque una cosa es ser desobediente y otra cosa es ser hijo de desobediencia. Cuando leemos este verso, está hablando de la gente que están bajo esta condición que yo estoy comentando. Los que están en el círculo del mundo, que están en su vida cotidiana viviéndola, esas personas están bajo la influencia de esta persona, de este que está mencionado acá, y operan bajo, que opera bajo los hijos de desobediencia, que son los que comienzan a operar alrededor de nosotros para mantenernos en ese ciclo sin fin. Pero los hijos de desobediencia son los hijos de Adán y Eva, que en aquel tiempo traspasaron el pecado de la desobediencia, que fue el pecado original, a cada uno. Ahora bien, yo estoy hablando de la condición del hombre y todo lo demás, y es muy importante. Y espero se haya entendido completamente. Pero hay un punto importante que no hemos tratado. Y es que aunque el hombre tiene una condición natural, que de por sí mismo tiene una carne y le sirve a su carne, y le sirve a los deseos que tiene, una vez rota la inocencia en la niñez, realmente hay una separación entre lo que es el mundo, que acabamos de definir, es el sistema que rodea a la persona, porque usted y yo somos personas que vivimos en un sistema del mundo donde hay otras personas. Entonces nosotros como individuos, nosotros vivimos bajo otras leyes. Porque ¿qué pasa? Aunque es una realidad que fuimos vendidos al pecado de cierta forma en esta condición carnal de hombres, hay cierta separación, y vamos a leer en el libro de Juan 15:19 brevemente. Hay muchísimos textos para definir esta separación, pero voy a tomar dos palabras del Señor Jesucristo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría
lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Escucha esta palabra, yo os elegí del mundo, porque por eso el mundo os aborrece. Hemos definido ya la condición del hombre, pero ciertamente hay una condición nueva que se despierta ahora, que es la condición en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros dijimos fue la condición real que hay en el hombre, pero hay algo que a nosotros nos separa del mundo. Estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo, sino que hay una diferencia entre lo que es el mundo y el príncipe del mundo y lo que somos nosotros, que fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo a ser diferentes y apartados del mundo. Cuando Él dijo, no vine a traer paz, sino vine a traer espada. Esa palabra no se refería a golpes ni nada de eso, sino que usted es sabio, usted entiende que esa palabra se refería a traer división en un familiar contra el otro por causa del evangelio. En una división y en un pleito que generalmente se presenta entre lo que usted es y los que lo rodeaban en el momento que usted Dios lo llamó. En ese momento en que Dios le pone ese sentir de su corazón de decir, yo le pertenezco a Dios. Yo decido hacer lo bueno por voluntad propia. Yo comienzo a ejecutar lo bueno para renunciar a ese pasado, para renunciar a lo que mi carne quiere, para poder heredar las bendiciones de Dios. Para poder heredar la salvación. Y dice el verso, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes de la fundación del mundo, yo os elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. El mismo lugar de donde Dios te sacó, allí te aborrecerán por causa de Dios, si fuere necesario. Hermano, nosotros fuimos llamados a ser de Dios, sin importar lo que nos rodee. No todo el mundo va a ser malo o negativo con uno, pero ciertamente hay una división. Y en algún momento, la influencia que tiene Satanás en todas las personas que nos rodean va a hacer que esas personas se pongan en contra de uno, acusando la santidad, trayendo a memoria las cosas malas que hacíamos o influenciándonos para acercarnos nuevamente al pecado. Entonces, esa división de la cual Dios nos apartó, vamos a leerla también en el capítulo 17, verso 7, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Verso 9. 7 y 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ciertamente nosotros somos de Dios, porque Cristo declara que somos de Dios, ¿entiende? Y nosotros sabemos que somos, porque Él lo dijo. Y entonces, siendo potestad suya, estamos separados totalmente de ese sistema, de lo que es y funciona el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una realidad mixta que comienza a funcionar en nosotros, descrita en Romanos 7, y no la leo en este momento, pero si usted tiene tiempo puede leerla, donde va usted a ver una batalla que tiene el espíritu contra la carne, y es lo que menciona Pablo. El espíritu es la parte de usted que dice, yo voy a seguir a Dios y voy a hacer lo correcto. Y la carne es la parte de su corazón, de todo lo que mencionamos, de lo que es el cuerpo, que lo acerca y desea hacer cosas o permanecer en cosas que a Dios no le agradan, que son pecados. Entonces, ciertamente hay una lucha que se opone una cosa contra la otra, de manera que el mundo te aleja de Dios y de manera que Dios te separa del mundo.
te aparta del mundo. Vamos a leer en Efesios 2:12 para terminar de darle una estocada a esta reflexión. Vamos a ver del 12 en adelante, unos versos allí. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El siguiente dice: pero, a pesar de que nuestra condición fue esa anteriormente, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo uno. Lea correctamente lo que dice aquí. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Mi hermano, usted tiene carne. Aunque usted tenga 28,000 años en el evangelio, lo que yo comenté, la inocencia, usted fue inocente y usted se transformó en un hombre de carne y usted sigue siendo carne. Pero ese hombre de carne que está viciado por deseos descritos en el capítulo 7 de Romanos, ese hombre que está viciado, ese hombre de uno solo, por la sangre de Jesucristo, usted y yo fuimos sanados para cambiar nuestros deseos internos y lo que nosotros somos a un hombre nuevo, hecho plenamente en Cristo Jesús, para apartarnos para su gloria, para presentarnos delante de Él. Nos limpió y nos cambió completamente. Aleluya. Iglesia, Dios le bendiga. Vamos a dar continuación al servicio.